Chicos, tengan todos un buen día. Hoy vamos a ver el tema biomoléculas inorgánicas. Primero definamos las biomoléculas. Las biomoléculas son sustancias que surgen de la combinación de dos o más bioátomos o bioelementos. Todas ellas cumplen funciones importantes para la vida de los organismos. Para su mejor estudio y comprensión, las biomoléculas han sido agrupadas en dos categorías: biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. En la sesión de hoy trataremos las biomoléculas inorgánicas, como son el agua, sales minerales y gases. En una sesión posterior trataremos el tema de biomoléculas orgánicas. Biomoléculas inorgánicas. La primera de ellas, el agua. Compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada átomo de hidrógeno se une a un átomo de oxígeno por medio de un enlace químico llamado enlace covalente de tipo polar. Esto permite que el agua tenga dos polos, uno positivo, representado por el hidrógeno, y uno negativo, representado por el oxígeno, lo que confiere al agua la naturaleza de una molécula dipolar. Dos o más moléculas de agua se unen entre sí mediante fuerzas llamadas puentes de hidrógeno, como podemos ver en la animación. El agua es una sustancia más abundante en la naturaleza. En los seres humanos representa aproximadamente el 60% del peso corporal. Funciones biológicas del agua. Proporciona el medio para las reacciones bioquímicas que hacen posible la vida, es decir, el metabolismo. Actúa como un disolvente universal. El agua disuelve todo, excepto las grasas. Permite la absorción y transporte de sustancias nutritivas y la excreción de desechos. Por ejemplo, la sangre, que tiene un gran componente de agua, transporta a cada célula del cuerpo humano los nutrientes. La orina, elaborada por los riñones, elimina los desechos producto del metabolismo. Otra función de la molécula de agua es regular la temperatura corporal. Es importante que la temperatura en los seres vivos se mantenga regulada, ya que muchas funciones dependen de ella. Lubrica cavidades de nuestro cuerpo, como por ejemplo la cavidad oral, como por ejemplo el tubo digestivo y las vías respiratorias. El agua es el principal componente de los fluidos corporales, como son sangre, saliva, sudor, jugo gástrico, semen, orina, humor acuoso y vitrio que se encuentran en el globo ocular, entre otros. Es importante consumir agua. Ahí tenemos los beneficios que genera en el cuerpo humano el consumo de agua. Es el 75% de la composición del cerebro, regula la temperatura del cuerpo, ayuda a llevar nutrientes y oxígeno hacia las células, conforma el 83% de la sangre, remueve desechos, conforma el 22% de los huesos, ayuda a que las articulaciones amortiguen el impacto generado por la tracción, ayuda a absorber nutrientes y conforma el 75% de los músculos. Es importante consumir agua. El agua es una molécula que tiene ciertas propiedades físico-químicas, lo que le da ciertas funciones. La primera de ellas es la dipolaridad. Como ya se dijo, la molécula de agua es una molécula dipolar, es decir, tiene un polo positivo y un polo negativo. Esto permite que el agua se disocie y sea un gran disolvente universal. Las moléculas de agua tienen una fuerza llamada cohesión molecular, lo que permite entre ellas generar distintos tipos de atracción, generando los diferentes estados de agua. Cuando la atracción entre las moléculas es muy fuerte, tenemos el estado sólido. Cuando las moléculas tienen una fuerza de atracción muy débil, el estado gaseoso. Y cuando las fuerzas de atracción se encuentran en equilibrio, tenemos el estado líquido. Otra propiedad físico-química es la tensión superficial. Es la fuerza que tienen las moléculas de agua en la superficie, lo que permite generar una película para el desarrollo de la vida. A esta película en biología se le conoce como biofilm. La molécula de agua tiene un elevado calor específico. Quiere decir que el agua absorbe gran cantidad de calor. Esto permite regular la temperatura de los cuerpos.
La molécula de agua tiene el fenómeno de capilaridad. Las moléculas de agua tienen una elevada fuerza de adhesión, es decir, son capaces de adherirse a finos tubos y ascender. Esto ayuda al transporte de sustancias. Lo vemos, por ejemplo, en el xilema y floema en las plantas y en las arterias y venas en el cuerpo humano. Segunda biomolécula inorgánica, las sales minerales. Son compuestos inorgánicos que el organismo utiliza en pequeñas cantidades para el normal funcionamiento de sus células. Las sales minerales se pueden clasificar en dos grupos: sales precipitadas, que cumplen una función estructural, dando consistencia y estructura, por ejemplo, a huesos en el ser humano y en caparazones en algunos invertebrados. Las sales disueltas se encuentran formando iones, cationes y aniones. Recuerda, los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. Entre los cationes más importantes tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Y los aniones más importantes tenemos el cloro. Estos cationes y aniones cumplen funciones reguladoras, como por ejemplo, regulan el pH, el grado de acidez o alcalinidad de las sustancias. Participan en la contracción muscular, ahí tenemos al calcio. Transmisión del impulso nervioso, ahí tenemos al sodio y el potasio. Y el mantenimiento del equilibrio hídrico, ahí se encuentra el cloro, sodio y potasio. Gases. Son compuestos inorgánicos que resultan de la combinación de dos átomos de un mismo elemento o dos elementos diferentes. Los más importantes son el oxígeno, dióxido de carbono, el nitrógeno y el ozono. Se encuentran en la atmósfera y de ahí pueden ser tomados por los seres vivos. Algunas características del oxígeno. Se encuentra en un 21% en la atmósfera. Es empleado para la respiración aerobia y es elaborado por las plantas durante el proceso llamado fotosíntesis. El dióxido de carbono, 1% de abundancia en la atmósfera. Es el desecho de la respiración de los animales y el hombre, y es la fuente de carbono para las plantas para que pueda hacer la fotosíntesis. Recordemos, el CO2 es el principal gas efecto invernadero, importante para el desarrollo de la vida en el planeta. Nitrógeno, 78% de abundancia en la atmósfera. Este nitrógeno forma proteínas durante el ciclo del nitrógeno. El ozono, 1% en la atmósfera. Este ozono se encuentra en la estratosfera, formando una capa. Si bien es cierto, el ozono no se encuentra en los seres vivos, pero es de vital importancia para la vida en el planeta, ya que va a filtrar la radiación ultravioleta del Sol. Si toda la radiación ultravioleta del Sol llegara a la Tierra, la vida sería inexistente. Ponemos en práctica algo de lo aprendido hoy día. A continuación hemos formulado 4 preguntas, las cuales tu labor es dar la respuesta. La primera, ¿por qué es importante que el agua presente un elevado calor específico? Segunda, ¿qué significa la dipolaridad del agua? Tercera, ¿qué funciones cumplen las sales disueltas en los seres vivos? Cuarta, ¿cuál es el principal gas efecto invernadero? Veamos cómo te fue en el desarrollo de ellas. ¿Por qué es importante que el agua presente un elevado calor específico? La molécula de agua, al tener un elevado calor específico, tiene la capacidad de absorber gran cantidad de calor. De esta forma regula la temperatura en los cuerpos. Esto es vital para el normal funcionamiento del organismo. ¿Qué significa la dipolaridad del agua? El agua tiene dos polos, uno positivo representado por el hidrógeno y un polo negativo representado por el oxígeno. Esto hace que la molécula sea dipolar, lo que permite disociarse y así tener una gran capacidad disolvente. ¿Qué funciones cumplen las sales disueltas en los seres vivos? Estas forman cationes y aniones, ¿recuerdas? Elementos químicos de carga positiva o de carga negativa.
las cuales cumplen funciones reguladoras como el equilibrio hídrico y la regulación del pH, fundamentales para el normal funcionamiento de los organismos. ¿Cuál es el principal gas de efecto invernadero? De los gases vistos, el principal gas de efecto invernadero es el CO2, el dióxido de carbono, que proviene de la respiración de los seres vivos. Recuerda, el efecto invernadero es un fenómeno que ocurre en el planeta y gracias a él se puede dar la vida en la Tierra. El problema está cuando aumentan los gases de efecto invernadero como el monóxido de carbono o como otros gases, la temperatura queda retenida en el planeta, aumentando el calentamiento del planeta. Bien chicos, espero que la sesión haya sido de su agrado, que hayan entendido y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan todos ustedes un muy buen día.